Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, lunes 2 de junio, comienza una nueva semana, comienza un nuevo mes con muchas novedades. La justicia suspendió el DNU de Milei que limita el derecho a huelga. Novedad de hace minutos nada más, ahora te lo vamos a contar. Bien. También, mientras tanto, sigue el conflicto en el Garrahan y esta semana pinta de, sobre todo para el día miércoles, de movimiento en las calles, porque ahí van a confluir distintas luchas de las que se estuvieron viendo y estuvimos viendo en los últimos días. Unidad en la calle contra el ajuste de Milei. También represión, por si faltaba reprimir a alguien en la Argentina, a actores y actrices también que estaban protagonizando un abrazo simbólico y pacífico al Instituto Nacional del Teatro. Hoy también bardo en el Puente La Noria, represión también a los trabajadores de La Salada. ¿Vieron lo que pasó en Misiones con Karina Milei y Martín Menem, que fueron escrachados por trabajadores yerbateros? Bueno, parte de todo lo que está pasando en un estado de ebullición, de tensión, en el que venimos observando y de eso venimos hablando. Distintos actores, sectores, están protagonizando protestas de distinto tipo, distintas formas de protestar frente al gobierno de Milei. Todo eso por ahora un gran descontento que empieza a observarse y que no tiene un cauce político, una representación política, mientras se ordena, dirigencialmente al menos, por estas horas qué sucede entre el peronismo. El fin de semana habló Axel, habló Máximo, hoy habla Cristina, mientras se ordena también qué pasa con el oficialismo y el pan-oficialismo, entre el PRO y la Libertad Avanza, acordando en la provincia de Buenos Aires ir juntos contra el peronismo. Todo eso sucede dirigencialmente, mientras por abajo pasan cosas. No es que no pasa nada, no es que la sociedad está tragando todo, absolutamente todo, sin chistar. Están pasando cosas y esta semana va a ser intensa. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Noticia de este mediodía. La justicia suspendió el DNU que limita el derecho a la huelga. La justicia laboral hizo lugar a la presentación de la CGT para frenar el decreto de necesidad y de urgencia, el 340/2025, ¿no? El cual el gobierno nacional buscaba cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución Nacional. La jueza Moira Fullana ordenó suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2 y 3 del decreto. La CGT había señalado que no se había cumplido el debido proceso legislativo, ya que la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto, sino a través de una ley sancionada en el Congreso. La otra cuestión que puso de relieve la presentación judicial de la Central Obrera es que la normativa dictada por el Poder Ejecutivo no solo choca de frente con la legislación nacional, sino también con la internacional, que tiene rango constitucional, ¿no? Ese era el argumento de la CGT. En su resolución, la jueza reafirmó la competencia de la justicia laboral para resolver el amparo presentado por la CGT, a pesar de los intentos del gobierno de moverla al fuero contencioso administrativo, y admitió el amparo entonces de la Central Obrera para suspender provisoriamente estos artículos que habían entrado medio por la ventana en otro tema que tenía que ver con la actividad de los marítimos, y Tuki te metía por decreto en paralelo artículos por la ventana, básicamente el cercenamiento del derecho de huelga en la Argentina. Un proceso similar al que buscó Milei, al que ocurrió en la primera semana de la gestión de Milei, cuando intentó avanzar sobre el derecho a huelga con el DNU, aquel famoso paquete que anunció en cadena nacional con Sturzenegger parado al lado, el decreto 70, que sigue vigente, solo que la justicia también en ese entonces suspendió el apartado laboral del DNU 70. En ese entonces también argumentó poder utilizar las facultades delegadas para volver a arremeter sobre el derecho a huelga. La justicia le dice, pues no, mi ciela, no, esto va por otro lado. Si te querés cargar los derechos de los trabajadores, o sea, fíjate si te dan bola en el Congreso y pasalo a través del Congreso, ¿no? Claro, bueno, lógico. La CGT publicó un comunicado hace instantes nada más también, en el que destacan esta noticia. Dicen que este es un logro de todo el movimiento obrero organizado, inscripto en la correcta estrategia judicial que viene desarrollando la CGT con el objetivo de no permitir el avance del Ejecutivo sobre los derechos conquistados, dice un documento publicado hace instantes por el Consejo Directivo Nacional de la CGT. Como venimos sosteniendo, esta CGT seguirá dando las batallas que tenga que dar en pos de garantizar y salvaguardar los derechos de los trabajadores, dice
un comunicado de la CGT, que además está pasando un proceso de renovación de sus autoridades, ¿no? Héctor Daer, que ya está despidiéndose, no es el único, según contó Mariano Martín también acá en el Destape, también Acuña, o sea, 2 de los 3 que integran el triunvirato estarían de salida. Está en un proceso de reestructuración la CGT también en este momento, ¿no? Pero bueno, acá, judicialmente al menos, por ahora un triunfo, ¿no? La justicia suspende ese famoso DNU de la semana pasada, limitando el derecho a huelga. Mientras tanto, sigue el conflicto en todos lados. Pero vamos a repasar algunos. Particularmente el del Garrahan, que es como el que en los últimos días más atención se ha llevado, por lo menos en los medios de comunicación. El gobierno de Milei, a través de la administración del Hospital Garrahan, publicó un comunicado muy particular este domingo, anunciando un aumento salarial para los médicos residentes, una medida que fue anunciada a través de las redes sociales, replicada por el gobierno nacional, por Milei, por todo el mundo, tratando de desactivar el conflicto que se había generado desde la semana pasada en el hospital pediátrico más importante de la Argentina. Pero los médicos residentes cuestionaron el anuncio al sostener que en realidad no recibieron formalmente ninguna oferta ni propuesta oficial. Es decir, lo publicaron en las redes. Incluso hubo un episodio la semana pasada de Feynman en la tele. Sí, anunciándole en la cara a los residentes que habían ido al canal a protestar, a contar de qué se trataba la protesta, diciéndole, bueno, acá me acaba de llegar que les van a anunciar, qué sé yo. Finalmente ese aumento, al menos por ahora, no es formal, no es oficial. Sí. Entonces los trabajadores dicen, che, acá el conflicto no terminó. Y mañana hay una asamblea, hoy marchan, hay una convocatoria para hoy a las 18 horas, noche de velas, al Obelisco. Por lo tanto, el conflicto continúa, ¿no? Sí, piden llevar velas y corazones púrpuras, ya sea hecho con cartulina, con tela, para simbolizar la solidaridad con el Garrahan. Por ahora, entonces, insistimos, y lo chequeamos hace un rato también con trabajadores del Garrahan, che, ¿les llegó a ustedes ya formalmente el aumento del que el gobierno habla en las redes y en los medios? No, nosotros todavía no tenemos. O sea, es una paritaria. Hay una negociación formal. Claro, hay una mesa. Sí, hay una autoridad que tiene que ir y decirle oficialmente a los trabajadores del Garrahan, sí, es cierto, a partir de ahora ustedes pasan de cobrar tanto a cobrar tanto, acá está la oferta formal, ¿la aceptan? ¿Y terminamos con el conflicto o no? Claro, hay una conciliación obligatoria que se supone que la conciliación obligatoria obliga a sentar en una mesa. Sí, pero es algo que no viene haciendo el gobierno y autoriza aumentos unilateralmente sin hablar con las partes. Pasó exactamente lo mismo ahora. Sí, pero además ni siquiera es que anuncian unilateralmente un aumento y entonces en todo caso ven si los trabajadores lo aceptan o no y si continúa o no el conflicto. Acá ni siquiera hubo un anuncio. Es al aire. Fue en las redes sociales. Publicaron en Twitter que ya estaba todo ok. Sí. Feynman se lo dijo en la cara a un par de residentes en la tele, pero no... Mirá, escuchá si no lo que dice esta mañana en Futurock, una trabajadora del Garrahan, sobre que no recibieron ninguna propuesta concreta de aumento. A ver. Claro, contanos el panorama. Bueno, les cuento un poquito, Martina habla. Es verdad, sí hubo una reunión que fue, como lo dijimos nosotros, en nuestra conferencia de prensa el día viernes. Hubo una reunión con nosotros, pero sin ninguna propuesta concreta, solo pidiéndonos que cesemos con las medidas de paro, ofreciéndonos una mesa de diálogo con una posible respuesta el martes o en los días subsiguientes. Pero remarcar que el jueves no hubo ni siquiera una cifra ni una propuesta concreta. Eso por un lado. Después, en cuanto a lo otro que mencionabas, nosotros no recibimos ninguna notificación y estamos esperando nosotros una resolución por parte de nuestro empleador, justamente, que es el Ministerio de Salud, porque cabe remarcar que nos enteramos de la misma manera que se enteraron todos por las redes sociales. Bueno, claro, te informo por las redes sociales. Entonces no es oficial, no es institucional, por lo menos por ahora, el aumento con el que supongo que en algún sector de la opinión pública intentarán bajar los humos, entonces habrá canales de televisión, medios y más, que el gobierno le aumentó a los trabajadores del Garrahan, listo, tranquilos, no pasa nada, ya está, basta, se terminó el tema. Y después vale decir a los trabajadores, che, ¿les aumentaron? No, nadie nos avisó, es solo un tuit. Mientras tanto... Sí, eso sin contar la canallada del comunicado ese de supuestamente de Garrahan, que habla de ñoquis y que con esos ñoquis supuestamente se va a pagar porque a partir de un sistema biométrico que entra en rigor hoy,
o ayer entró en rigor, iban a detectar los ñoquis y con esa plata le iban a pagar el aumento. Totalmente ilógico, como un Minority Report. O sea, después consiguen la guita y el aumento lo hacen ahora. No Es se una entiende. hijaputez, además, porque lo dijimos un montón de veces, pero vale la pena recordarlo porque lo vienen diciendo y machacando con esto los médicos residentes, que les paga directamente el Ministerio de Salud. Su empleador es el Ministerio de Salud, no tiene nada que ver eso que están diciendo en relación al presupuesto del Garrahan, que corre por otro carril. Sí, y además dice el comunicado que publican las autoridades del Garrahan, que publica institucionalmente el Hospital Garrahan, por lo tanto las autoridades que dependen del gobierno nacional y que después son replicadas por las redes libertarias e incluso por el propio Milei. El comunicado decía, además de que no va a ser más un refugio de ñoquis, que el aumento, no otorgado oficialmente por ahora, no es resultado de las medidas de fuerza guionadas por la militancia kirchnerista, dice el comunicado oficial, Rarísimo. sin decir a qué se refiere, de qué se trata, qué tipo, qué tipo de militancia kirchnerista había en el Hospital Garrahan, o qué tipo de militancia partidaria habría en los trabajadores. La Asamblea de Residentes del Garrahan contestó ese comunicado diciendo que el sueldo de los residentes depende únicamente del Ministerio de Salud y que por lo tanto el manejo del presupuesto del Garrahan no impacta en el mismo. Y agregaron, lamentamos profundamente las vías de comunicación y los términos elegidos por los organismos que nos representan como ciudadanos. Dicen los residentes del Garrahan que entonces hoy van al obelisco, marcha de velas y mañana tienen asamblea y el miércoles participarían de también la convocatoria multisectorial que se espera para acompañar a los jubilados. O sea, concentran en la marcha de los jubilados varios reclamos que se van, ahora lo vamos a contar, a unificar el miércoles en el Congreso. Hablando de reclamos, ayer fueron los actores y actrices a hacer un abrazo simbólico al Instituto Nacional del Teatro. Ahora vamos a contar por qué y qué se trata. Pero este domingo, un grupo de actores y actrices realizaban ese abrazo simbólico y de repente, obviamente, despliegue policial fenomenal. Pero un obviamente, domingo. Obviamente no, porque era domingo, claro, justamente. Había Sí. las marchas que se realizaron fines de semana no tenían supuestamente el protocolo. Bueno, en este caso parece que sí. Entre las personas que ahí se habían presentado estaba Georgina Barbarosa, que se refirió a este operativo violento de la Fuerza de Seguridad en el Instituto Nacional del Teatro y dijo hoy a la mañana en C5N que mientras más nos amedrenten, más vamos a salir. Si no considerás que este tipo de operativos como el que vimos ayer busca amedrentarlos un poco, actores, actrices, y que la próxima vez, bueno, de alguna manera piensen dos veces antes de salir a hablar o a manifestarse, pues la verdad... Sí, bueno, si esa es la idea me parece una estupidez porque nada peor, porque cuanto más nos amedrenten, más vamos a salir. Más por una causa justa y noble, como hacen también los jubilados, ojo, Claro. Claro. Y como hacen los médicos, y como hace todo el mundo, porque realmente la No hay que gente aflojar. no le está pasando bien. Y yo quiero apoyar el Instituto Nacional del Teatro, porque ustedes no saben la movida y la cantidad de chicos y de gente talentosa, de autores, de directores, de artistas, de iluminadores, de escenógrafos, de gente que es realmente brillante, porque quizás no había un montón de actores conocidos, ¿sí? Porque vean todos actores del off y todos artistas del off apoyando esa medida. Entonces creo que es una responsabilidad nuestra y de los actores y de la gente que en este momento yo no estoy trabajando en teatro, pero es mi esencia, yo me hice en el teatro, chicos. Claro. Yo amo el teatro. Bueno, está Georgina esta mañana en la tele. A ver, ¿qué pasa? Para la comunidad teatral, un decreto publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, de los tantos decretos de Sturzenegger y compañía, que, bueno, están en ese proceso de desguace permanente del Estado, publicaron que del decreto 345 implica no la transformación del Instituto Nacional del Teatro, lo que ya sería grave, sino algo mucho más radical, que es directamente su desaparición, porque se había hablado inicialmente de transformar, de modificar, de, bueno, rediscutir la estructura del Instituto Nacional del Teatro, pero este decreto lo que denuncian los actores es que directamente representa la desaparición y con ello la eliminación también de décadas de una historia signada por la autarquía y el federalismo del instituto. Y por eso diferentes organizaciones ligadas a la actividad convocaron a una conferencia de prensa el jueves por la tarde, no al fin del INT, una primera de las acciones pensadas para el sector en el marco de este nuevo ataque que incluyó ahora un abrazo
solidario y pacífico este domingo al Instituto Nacional del Teatro y la represión de vuelta de las Fuerzas Federales de Seguridad. Rita Cortese también habló esta mañana en RE con Lautaro Maislin y Vero Castañeres. Dijo que están gastando más plata ellos con la policía que con los subsidios al Instituto del Teatro. A ver. Como no reprimen, porque yo soy jubilada también, digamos, y uno sabe perfectamente lo que pasa. El Congreso entero tendría que estar en la calle. El Congreso tiene que estar en la calle. De todos los órdenes, de todos los partidos políticos. Eso sería defender el derecho de los jubilados. ¿Sabes? Porque a mí a veces me hace ruido cuando lo están adentro legislando. Está bien, es un rol importantísimo. Pero viejos, afuera están reprimiendo a los viejos fuertemente. Sí. Afuera toda gente, y además nosotros los actores estábamos ahí en el arriba de la vereda. Los actores del Instituto Nacional del Teatro mandás a la Gendarmería, pero están gastando más plata ellos que los que dan los subsidios del Instituto Nacional del Teatro. Es verdad. Bueno, ahí está Rita Cortese, actriz, esta mañana en Re FM. Claro, mandó Federal y Gendarmería para vaya uno a saber qué, ¿no? Sí. Para que no se desborde una protesta de peligrosísimos actores y actrices de teatro. Como la semana pasada hicieron todo un despliegue policial enorme para contener posibles desbandes de peligrosísimas personas con discapacidad y peligrosísimos trabajadores del Hospital Garrahan, ¿no? Sí. Y ni que hablarlo de todos los miércoles con los peligrosísimos jubilados. Peligrosísimos jubilados. Sí, realmente. Sí, no, igual no sé, uno no deja, le llama la atención. Domingo, para esa cantidad de gente, para una de la casa del teatro, digamos. Sí. No parecía una protesta. Yo no quiero pensar que es por lo de Darín de esta semana. No que sé. Además, bueno, todos sabemos que tenía una hermana también muy involucrada con la militancia del sindical de los actores y las actrices. Claro. No sé. Sí, es hasta torpe políticamente, porque honestamente y con todo respeto por los actores y actrices que estaban protestando en el Instituto Nacional del Teatro, si el gobierno no mandaba a las fuerzas federales y los reprimía, honestamente se iba a enterar mucha menos gente que la que se iba a enterar de la protesta de los actores y actrices, que por cierto vienen denunciando esto muy seriamente. Están hablando de el desguace de... Bueno, lo mismo que pasó con el Inca, pero ahora con el teatro. Es decir, el Estado totalmente corrido del fomento de ese tipo de actividades. Mira, sobre el ajuste en el Inca, hoy también Marcelo Subioto, uno de los actores protagonistas del Eternauta, alertó sobre la pérdida del semillero de los profesionales que trabaja en las productoras de cine. A ver. Bueno, hay que entender que las cosas que puedes ver como el Eternauta, por ejemplo, ¿no? Que obviamente son iniciativa privada, no se podría hacer de otra manera porque el costo que implica lo puede hacer nomás una plataforma como Netflix o una productora como KS. Tiene un capital humano de trabajo que se ha formado en esos lugares donde se ha fomentado la cultura, donde se fomenta el cine, técnicos, actores, gente de arte y toda la gente que trabaja en la industria se ha formado en esos lugares. Por eso es importante entender que estas instituciones son instituciones de fomento de la cultura. Quiero decir con esto que muy probablemente yo haga otra película si no está el Inca, porque uno ya tiene un lugar ganado, pero ese semillero de directores, de actores que tienen 20 años, 21, 22, tanto en el teatro como en el cine, y entiendo que en el ámbito más amplio de la cultura, bueno, lo vas a ir perdiendo. Todo ese capital humano y profesional que tenés, gran parte se forma en esos espacios. Por eso son muy importantes. Y ahí se suman entonces también los actores y actrices a los distintos colectivos que en los últimos días protagonizaron algún tipo de protesta en la calle y por lo tanto la respuesta represiva del gobierno nacional. Se viene para el próximo miércoles, atención con esto, unidad en la calle. Unir las luchas es la tarea, ya lo habíamos contado hace algunos días, pero se siguen sumando espacios, ¿no? Jubilados, feminismos, bueno, trabajadores del Garrahan que seguramente participen, también científicos del CONICET, investigadores, de todo el colectivo de personas con discapacidad y que trabajan con ellos, pidiendo la ley de emergencia en discapacidad, migrantes, jubilados, los jubilados de cada miércoles, y distintos espacios que se siguen sumando. Los universitarios se sumaron. Los universitarios también, sí, que van, y supongo que irán también los actores. Y ya para el miércoles, evidentemente, cualquiera que tenga algo para decir y para oponerse y para protestar contra el estado de situación, algo que se viene observando. Acá hacemos también siempre un esfuerzo por
mostrar y pensar no solo las protestas que se ven, las que están acá en la ciudad, las que están cerca de los canales y por lo tanto de las que hay imágenes, sino también de las que están pasando en distintas partes del país. Ahora vamos a ir a lo que pasó en Misiones, pero habíamos contado la semana pasada el corte en la Ruta 7 de los ceramistas que se están quedando sin laburo, el paro total en Tierra del Fuego la semana anterior, la situación de los docentes en la provincia de Catamarca y así pila de conflictos que se van repitiendo en distintas partes de la Argentina y que van mostrando que no es que no pasa nada, no es que la gente directamente está subordinada al ajuste de Milei sin ningún tipo de oposición. Claro. Bueno, hay sectores muy importantes de la sociedad también que acompañan, que dicen sí, es por acá, domó la inflación, domó el dólar, domó la calle, para mí es esto lo que yo pedía, es esto lo que yo necesito, yo banco, etcétera. Bueno, habrá un sector de la sociedad que acompaña al gobierno de Milei y que tiene todavía algún grado de esperanza en que este sea el camino de sacrificio para futuras transformaciones y prosperidad, ¿no? El relato de, bueno, que cada uno lo puede creer o no, pero que ya se ha comprobado en distintos momentos de la historia que en algún momento choca, ¿no? Pero bueno, el momento del sacrificio para después estar mejor, habrá algunos que acompañan. Después hay muchos otros sectores, por supuesto muy fragmentados en distintos lugares, desordenados, que están expresando descontento, que están expresando algún grado de resistencia y que por ahora no tiene representación política, cauces, no, nadie que organice eso. Que de alguna forma empezará o deberá empezar a tener algún tipo de cauce político, porque si no, las luchas aisladas, muchas veces lo que sucede es que se van apagando, no logran sus objetivos y en definitiva, lo que sí hay que advertir es que está pasando. Porque también hay algo del diagnóstico de la realidad, incluso de quienes son críticos del gobierno, de la crueldad está de moda. Entonces ya está, la gente acepta mansamente todo esto que pasa. Bueno, la crueldad está en el poder. Es distinto a que la crueldad esté de moda. El gobierno posiblemente este año haga buenas elecciones. ¿Por qué? Porque además le alcanza con ser una minoría intensa del 20 y pico, 30%. No necesita ser mayoría, no necesita tener el 54% de los votos para ganar las elecciones legislativas a las que se va a presentar este año. Cualquier cosa que saque va a ser fabuloso para ellos porque vienen de un piso realmente muy bajo. No, pero porque además todo lo otro está roto. Si vos tenés un 20 y pico, 30% sólido y el resto hiperfragmentado, bueno, posiblemente haga buenos resultados, tenga buenas elecciones. Eso no significa que toda la sociedad esté aceptando mansamente que está bien este estado de situación de ajuste y crueldad. La crueldad, por supuesto, existe, está entre nosotros, lo vemos. Hay como, y esto lo hemos charlado, es como que hay menos vergüenza que antes a decir cosas que antes, la verdad, uno no escuchaba, ¿no? Es medio como que... Igual lo dijo Saborío el otro día, los hijos de puta salieron del placar. Bueno, sí. Ahora, no hay que comprar que eso está de moda y que es mayoritario, ¿no? Porque incluso gente que... Muchos se enojan cuando digo esto. Gente que votó a Milei no necesariamente es gente del mal que acepta todo tal como está. Sí, claro. Primero porque son muchas las razones que explican el voto a Milei. Y segundo porque no necesariamente la gente del bien está solo del lado del que no vota como vota Milei. Porque conozco bastante hijos de puta votando igual que nosotros. Sí. Y sin embargo, votan como uno. Solo que te cae mejor a quien vota, pero... encuentro bastante gente miserable también de este mundo, de este lado del mundo, como para creer que solo los malos son los que votan a Milei, ¿no? Pero bueno, igual creo que hasta cuando la crueldad está de moda tiene un límite, digamos. Yo creo que la semana pasada, digamos, poniéndose enfrente a los médicos que atienden a los niños con cáncer y a un nene con autismo de 12 años, creo que cruzó un límite. Ahí me parece que se nota un poquito, digamos. Es posible, sí. Yo creo que sí, porque ese tipo de... también de... A ver, hasta el gobierno mismo le costó, en el caso del Garrahan, justificar que estaban yendo contra el hospital pediátrico más importante de la Argentina
Sí, se que notó. atienda a la mitad de pibes y pibas con cáncer del país. Hasta en el relato Sí, vos se veías que les notó. costaba. Les costó mucho encontrar por dónde, hacer fluir un poco la cuestión y Sí. finalmente encontraron esto de los ñoquis, qué sé yo, pero le faltó, Sí, les costó bastante. Sí, sí. Y después, bueno, esto, digamos, de tomarlo por el tema de discapacidad, que, digamos, es un tema bastante paralelo al tema Sí. de salud, bueno, a tomarlo a Ian Moche como, Sí. digamos, como un pibe de 12 años para ser bulineado de la forma en que fue bulineado por el presidente. Además me contaban que fue bastante más grave, porque después, como siempre se ceban los trolls y qué sé yo. Sí, yo hablé con la mamá de Ian hoy a la mañana. Dirección y qué sé yo. Hablé hoy a la mañana con la mamá de Ian Moche y me dijo que sí, que estaban recibiendo amenazas y que estaban siendo atacados, que también ellos estaban tratando de darle un cierre al tema para justamente bajar un poco la intensidad al respecto, porque bueno, no es joda. Una cosa es el hate en las redes y otra cosa es que el mismísimo presidente de la nación te apunte especialmente y que además empieza a circular información personal, número de WhatsApp, etcétera, y a recibir ataques y amenazas, ¿no? Así que, sí, un abrazo grande a Ian Moche, a su mamá, Marlene. Todo este quilombo se armó a partir de la semana pasada, que Ian y Marlene fueron a mi programa en Gelatina, contaron algo que habían hablado con Españolo, Sí. con el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Eso rebotó, empezó a generar bronca, indignación, repercusión. Españolo fue a la tele, a La Nación Más, a lo de Trebuca, a decir, no, de ninguna manera este pibe y su mamá mienten. No había aparecido nunca Españolo para explicar qué está pasando con, Sí, con todo este pedido con de la emergencia, claro. con el pedido de emergencia, de una ley específica de emergencia en discapacidad. Sí fue a la tele para desmentir a un chico de 12 años y ni hablar el punto culmine de eso, Milei subiéndose directamente a esa campaña de ataque. Sí, ahí hay lo que ya sabemos del gobierno, aunque no hay que acostumbrarse, la utilización de la crueldad y el odio como herramienta política. Direccionar hacia los más débiles el odio que anda dando vueltas. No necesariamente, y yo creo que lo de Ian también es un caso, por la solidaridad que generó, por la reacción que está generando también de respaldo, de aguante al pibe y a su familia. Yo me niego a creer que esa crueldad está generalizada, que está de moda y que es la que va, es la que toca y listo. Porque eso además paraliza políticamente, te dejan la sensación de una falsa tranquilidad de, yo estoy bien, los equivocados son los otros que son crueles, y bueno, ya tocará el momento en que dejen de serlo, y te quedás ahí medio como en el estado de indignación permanente, decir qué barbaridad todo lo que pasa, porque la gente es hija de puta, y yo soy un fenómeno, ¿no? Esa dinámica de dar por hecho que el gobierno ganó la batalla cultural, que el gobierno logró instalar en la sociedad que ser cruel, que ser hijo de puta es lo que va, me parece que es algo que diariamente tenemos también que desarmar, que combatir. Porque así como está de moda la crueldad, también hay otras modas. También está de moda ser solidario, empático, también está de moda la militancia en los barrios, los curas, las organizaciones sociales. También están de moda las personas que entregan tiempo de su vida para ir a dar una mano en las ciudades que se inundan. También está de moda ser buena gente. Puede ser que ya no da tanta vergüenza ser un hijo de puta. Eso también lo vemos. Pero también está de moda ser buena gente y eso es lo que también hay que, en la medida de lo posible, cada uno desde su lugar, el tiempo que puede y la que le toca, reforzar, ¿no? Para no dar por perdida ya una batalla, ¿no? De alguna forma. Bueno, es por eso que este miércoles, vuelvo a la información, jubilados, feminismo científico de CONICET, trabajadores del Garrahan, muchísimos sectores van a confluir a las 4 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos. Además, se confirmó la sesión del miércoles. Hoy se confirmó que la Cámara de Diputados cita para el próximo miércoles al mediodía a la sesión especial pedida por bloques opositores para tratar un aumento en las jubilaciones del 7,2% y la declaración de la emergencia en materia de discapacidad. Por supuesto que en caso de que esto se apruebe en diputados, después pasa al Senado y en caso de que sea ley, muy probablemente lo que haya sea un veto presidencial, ¿no? Como ya sucedió en su momento, especialmente con el aumento en las jubilaciones. Los bloques opositores buscan sancionar los proyectos de aumento en los saberes jubilatorios, una prórroga de la moratoria que venció en marzo y la aplicación de un nuevo régimen para las personas que no tienen los 30 años de aportes y además un aumento de los valores de las prestaciones y de las pensiones por discapacidad. Sobre esa ley, sobre la ley de emergencia en discapacidad, la actriz Valentina Bassi dijo que es una ley para no morir. Escúchala.
apruebe. La ley de emergencia es una ley de mínima, estamos pidiendo subsistir, que no cierren, o sea, no es una ley de vamos a estar geniales, es una ley, queremos estar mal como hace 2 años, pero necesitamos no morir, ¿no? Subsistir. Es muy importante que salga, no sabemos si va a salir, el miércoles. Cuando vos hablas de los hogares de día y decís los chicos que están ahí no tienen dónde ir, imagino que es porque... o adultos también. Imagino que sus familias trabajan, entonces del día... O ya se murieron. O sea, el problema con las personas con discapacidad es que cuando se mueren las personas que los cuidan, ¿quién los cuida? ¿Dónde van? ¿Qué pasa con...? O sea, ahí es un problemón. Muchos van a hogares. Si no van teniendo recursos, van a hogares y no tienen a nadie y están colapsando también, están vendiendo cosas y los profesionales, ¿viste? Los terapeutas metiéndose en 80 trabajos para el desgaste que es laburar con un pibe con discapacidad. Yo los veo porque tuve un montón de terapeutas que era como entra uno, sale otro y vos decís, porque le ponen el cuerpo para conectarse, y después se va y entra otro, y le ponen el cuerpo para conectarse. No podés tener 80 trabajos, tenés que tener uno y tenés que tener ese. Y bueno, el arancel es tan bajo que o se van al privado, hartos, o bueno, se meten en muchos trabajos. Ahora, y cuando, si vos tenés que... Bueno, ahí está, Valentina Bassi, actriz que es mamá de un nene con autismo, y que además acaba de estrenar un documental, Presente Continuo, se llama, que narra el vínculo con su hijo. Lisandro es un pibe, un adolescente, y cuenta ahí en primera persona cómo es ser mamá de un nene con autismo y las dificultades que ahí ella misma contaba, ¿no? Al principio de este corte dice algo muy interesante, Valentina Bassi, que tiene que ver con muchísimas de las discusiones que se da el gobierno y se da con el gobierno en estos momentos, que es lo que estamos pidiendo es no morir. O sea, no estamos diciendo que antes estábamos bien, o sea, ya veníamos de años de mala situación, pero lo que estamos pidiendo ahora es para que no nos saquen todo. Sí, demasiado básico, ¿no? Claro. Lo mínimo que uno puede pedir. Sí. Bueno, sí, por cierto, habrá que ver si en la Cámara de Diputados este miércoles pueden avanzar en este proyecto de ley de emergencia en discapacidad. Primero hay que ver si hay quórum, parece que esta vez sí, porque dentro del temario se quitó el escándalo Libra y esa comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que está trabada, se quita lo de Libra y entonces podría haber ahí el número que, teniendo en cuenta que lo de Libra le preocupa más a Karina Milei y a Milei que traten la ley de emergencia en discapacidad realmente, ¿no? Entonces, quitaron lo de Libra del temario y podría haber, vamos a ver el miércoles, número para que haya quórum y después ver si hay números para aprobar estos proyectos, después pasa al Senado y demás, ¿no? Sí, pero después tenés que ver, digamos, que es la trampa en la que caemos permanentemente y hay que apuntar a, digamos, a la oposición dialoguista o los pro y radicales con peluca. Y algunos del PJ también. Es que a quitar Libra por eso. Vota. Claro, No, a quitar pero Libra también. estarían acompañando. Pero ya hoy en la mañana salió Francos a decir que el gobierno va a votar todo lo que se vote, va a vetar, perdón. Y entonces después ahí tenés que volver al Congreso para que se ratifique y ahí es donde falla la cuestión. Capaz que necesita 2/3. Termina todo trabado permanentemente. Bueno, por eso este año, ¿no? Se votan Muy legislativas. difícil, muy difícil. Habrá que ver si hay acompañamiento o no a una nueva conformación del Congreso. A ver si votan bien, como dice Toto Caputo. Voten bien. Che, miren esto, el conflicto de los científicos, hablando de cosas que están pasando en la calle en la Argentina, fue parte de un informe de Al Jazeera. No sé si lo vieron, mirá, atención. Science is not an expense, it is an investment, chanted hundreds of people in Buenos Aires. They came here to denounce. Eso que ustedes escuchan es un informe de Al Jazeera mostrando la manifestación de la semana pasada de los científicos and also a lack of financing for que estaban personalizados del Eternauta, ¿no? No es la primera vez. Ahí está Guillermo Durán, Can, Ricardito Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Political decision to terminate the support of sciences, to put an end to quality ya con esto universities. The only se science suma a lo vi el otro día un informe de la televisión china de las protestas de la CTA. Están teniendo las protestas en la calle, no las de jubilados los miércoles que casi se transmiten en cadena nacional y demás, pero algunas protestas en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, más impacto en medios internacionales de China, en este caso Al Jazeera y demás,
que en los canales de la Argentina No, es el impactante. miércoles pasado también con la represión a jubilados nuevamente salió un informe en Russia Today, un informe bastante largo también. Sí, las cadenas internacionales están haciendo eco de lo que está pasando acá. Más que las Más que cadenas, nosotros, sí. más que las cadenas locales. Esta mañana caos en Puente Lanori y represión a trabajadores de La Salada, trabajadores de la feria que reclaman la reapertura del predio tras la clausura que derivó de la detención de Jorge Castillo. Realizaron hoy un corte total en Puente Lanori desde bien temprano, primeras horas de este lunes por la madrugada. Cerca de las 9 de la mañana, la Policía Federal desplegó el protocolo antiprotestas y antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahí con algunas escenas de violencia que incluyeron gases lacrimógenos, balas de goma, empujones, piedrazos. También una cosa un poco rara también sucedió que unos instantes antes del avance de la fuerza de seguridad, un grupo de personas encapuchadas empezó a tirarle piedras a la policía. Así de repente. Ah, mira, justo. Y los feriantes decían, che, no son feriantes. No, lo conozco esto de la feria, nunca lo vi en mi vida en la feria. Este que está tirando piedras, no sé de qué feria es. Sí. Decía un La poco situación es dramática Sí. para los feriantes de La Salada. Hace 11 días que no pueden laburar. Claro. En muchos casos tienen los depósitos ahí adentro donde está clausurado y tienen mercadería que ya tienen vendida ahí adentro. Hay muchos que tienen negocios ahí, por Sí. ejemplo, negocios en Flores, en Avellaneda, en la calle Avellaneda, y están no pudiendo sacar la mercadería y viven de eso. O sea, hay que decir dramático. que esto ocurre mientras el gobierno convoca a un blanqueo de dólares. No importa de dónde la tengas, no importa de dónde la traigas. Está toda, Y si acá tenés está- dólares en negro, traelo que no pasa nada. Y acá, gente que vende ropa de marcas. Falsificada, que en realidad nadie cree que sea la marca original. Nadie va a La Salada pensando que está comprando una Adidas original, realmente. Ah, bueno, claro. Aparentemente es un pedido y está De Estados Unidos. está explícito de Estados Unidos, porque ahí la protección de las marcas estadounidenses le pide. Casualmente la detención del rey de La Salada, de Castillo, se da en paralelo a la reunión que tenía la AmCham, que son las empresas Claro. estadounidenses con representación en la Argentina, mientras esa Que cumbre está- de la que participó todo el gabinete, Milei y demás, en paralelo detenían Sí. al rey de La Salada. Estaban muy preocupados por La Salada y por la Triple Frontera, Y ¿no? sí, Eran claro. los dos puntos álgidos Claro. para la gente, para los norteamericanos. No, y si querés te sumo una cosa más. La Salada era un emblema de los libertarios. Hay vi tweets viejos de Gordo Dan, de traductor, incluso de Romo, diciendo que Milei tiene que ir a hacer campaña en La Salada, que ese es el modelo, gente produciendo fuera del Estado y Claro. toda esa cosa que El modelo pregonaban los Barrani, libertarios. fuera de sistema. Claro. Claro, bueno, ahí los tenés, ¿no? Sí. Ahora escuchen el testimonio en el móvil de Futuro que esta mañana de un trabajador mientras se desataba la represión. A ver. ¿Usted trabajaba en La Salada? Sí, ya era puestero de ahí en La Salada, pero ahora estamos apoyando acá a la gente porque no puede ser que no nos dejen laburar en sí, a todos vivimos son bastantes familias que viven en sí de esto. Así que, ¿Cómo están haciendo estos 15 días sin poder generar ingresos? y bueno, muchos se trabajan por las redes, pero Vendiendo a través de Facebook. no es lo mismo porque mucha gente en sí viene a comprar directamente acá a la feria y no puede ser que, digamos, que este problema tengamos acá en la feria cuando en todo en sí la ciudad es todo lo mismo. ¿Entendés? Porque no me diga que únicamente se trabaja en negro acá, sino que también se trabaja en Flores, se trabaja en Once, en todos los comercios se trabaja todo en negro. Eso no es excusa, pero la verdad que esto... Se refiere a la compra y venta, que no hay ticket y esas cosas. No solo la compra y venta, sino que en todo sentido, ¿entendés? En todo. Bueno, la gendarmería está intentando presionar a todos. Sí, la verdad que no sé. Bueno, ahí estaba el testimonio de uno de los trabajadores mientras se va acercando la gendarmería. Segundos después empiezan ahí con los empujones, ¿no? Tuiteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y le contestó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bien. Dice Bullrich, estamos trabajando para liberar el tránsito en Puente La Noria, pero nuestras fuerzas federales están siendo atacadas con una lluvia de piedras. La policía bonaerense de Kicillof va a aparecer siempre tarde, es tierra de nadie, dice. En la provincia de Buenos Aires se tiene que terminar con la doctrina pro delincuentes, dice Bullrich en Twitter. Con los violentos no se dialoga, se los identifica y se los detiene. A lo que contesta Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Patricia, desde temprano están montando un circo con la Policía Federal. Nosotros trabajamos todo el tiempo donde nos corresponde. Si no pueden resolver este tema, no pierdan el tiempo. Nos avisan y nos ocupamos. Como sucede con el narcotráfico, que pasa todas las fronteras hasta llegar a la provincia de Buenos Aires y nosotros debemos resolverlo. Dice ahí el cruce entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad a nivel nacional. Cambiamos de tema. Karina Milei y Martín Menem fueron escrachados por trabajadores yerbateros. Fue en los últimos días ahí que la secretaria general de la presidencia, armadora de la Libertad Avanza en todo el país,
y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también estaba Lule Menem, se vieron obligados a suspender un acto en Oberá, Misiones, luego de un escrache llevado a cabo por trabajadores yerbateros, que lanzaron ahí ramas de yerba mate, le tiraban yerba por la cabeza, en el marco del conflicto que mantienen con el gobierno nacional. Milei y Menem fueron a Misiones a impulsar la campaña de Diego Hartfield, un tenista retirado, que viene a ser el candidato de la Libertad Avanza en esa provincia. Sin embargo, tuvieron que suspender la actividad. El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Hugo Sand, explicó esta mañana en Radio con Voz cuáles eran los motivos de la protesta y qué les decía Lule Menem, mucho menos conocido. Yo creo que si Lule Menem camina por la calle no lo reconoce nadie, pero va palo a palo ahí con Martín Menem y con Karina Milei en lo que tiene que ver con los armados provinciales. Sí, dice que es el uno, digamos, como más, que él es el armador. El que sabe armar. Sí. Y que aparentemente le decía obscenidades a las hijas y esposas de los productores agropecuarios. A ver qué dice. Entonces, cuando escuchamos que venía Karina, tratamos de acercarnos para presentarle una nota, donde le solicitábamos una audiencia y queríamos explicarle cómo es el mercado yerbatero. Hemos recibido empujones de parte de La Guardia, una señora, una trabajadora, una obrera rural, una mujer agredida por las guardias, un señor llamado Lule Menem diciendo obscenidades a nuestras mujeres, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, y eso no se puede soportar. Nosotros somos gente de trabajo, de la chacra, de la tierra, así que repudiamos totalmente lo que hizo Karina, repudiamos lo que dijo Menem, repudiamos lo que dice Patricia Bullrich 24 horas después, que vamos a poder exportar nuestra yerba. No conocen absolutamente el mercado yerbatero. El mercado yerbatero es un mercado imperfecto, se conoce con el nombre de oligopsonio. Somos 13.000 pequeños productores que ofrecemos materia prima, pequeños productores de menos de 8 hectáreas de yerba. Hay 100 empresarios que compran la yerba mate, de los cuales 3 tienen un poder dominante, una posición dominante en el mercado, son los amigos de la ultraderecha, la que nos está explotando. Ellos vienen por la hoja verde de la yerba mate, pero más que nada vienen por la tierra, se viene escaso en el mundo, que está en manos de los pequeños productores, y por el agua dulce, el agua verde del acuífero guaraní. Hugo, bueno, ahí está Hugo Sand, luego con Jairo Straki esta mañana en Radio con Vos. Ahí si los trabajadores yerbateros tienen un conflicto que lleva más de un año con el gobierno nacional a partir de las políticas impulsadas para el sector, de los tantos sectores que han sido desregulados, y según denuncian, esto beneficia a los grandes empresarios, perjudica a los productores. Decía, no solo van por los productores, van por la tierra de esos productores, obviamente. La medida más criticada es el vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que era el encargado de regular el precio de la producción de yerba, entre otras cuestiones, básicamente para que obtuvieran un valor por su producción más o menos digno. Y a partir de esto denuncian que la actividad se quedó sin precios de referencia y que los grandes jugadores pagan muy poco a los yerbateros. Como resultado, ya desde hace meses, esto lo venimos contando desde hace rato, andan con cortes de ruta en la provincia de Misiones, paros, protestas en el sector, y ahora fue noticia que le tiraban las ramas por la cabeza a Karina Milei, ¿no? Sí. Bueno, amigos, están pasando cosas todo el tiempo, no es que no pasa nada, tratamos de reflejarlo en la medida de lo posible, porque los conflictos sobran y por todas partes, algunos tienen más o menos difusión, pero pasan cosas todo el tiempo en la Argentina y tratamos de contártelo en el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.